Hola Juan, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a seguir un poquito con lo que hablamos en el vivo, ¿no? Con fake news. Exacto. ¿Cómo detectarla? ¿Nos presentamos? Creo que ya nos Dale, conocen, pero nos presentamos igual. dale, dale. Presentate, Juan. Ah, ya empiezo, bueno. Sí. Soy Juan Cuenca, soy estudiante, soy militante político y tengo una cuenta de Instagram donde expreso esa militancia que se llama Hablemos Política, bajo 2020. Ahora también estoy en YouTube, que es Hablemos de Política, YouTube, pero mal escrito. Y Twitter, Hablemos de Poli 8. Bien, después en la descripción se puede dejar esas redes y las nuestras. Mi nombre es Flavia Pandolfi, soy profesora, trabajo hace muchos años con la enseñanza de la ESI, con Zulma Pereira, también desde que nos encontramos hace unos 10 años trabajando juntas en una escuela, y ahora estamos en este equipo de trabajo del cual los dos formamos parte junto a otras personas. Estamos en las redes como Así se habla de ESI, ¿sí? Después también en la descripción quedarán nuestras redes. Y vamos a empezar a hablar un poquito de esto, a puntualizar algunas cosas, ¿sí? A repetir otras que ya están en el vivo, pero bueno, trataremos de ser más breves. Bien, primero que nada el tema de los títulos. No hay que quedarse con el título y ahora vamos a ver por qué. Y del mismo modo ocurre con los videografs, o sea, las letritas que aparecen debajo, que en algunos Tal cual. canales son muy graciosas, eh, pero el videograph casi por definición está sacado de contexto, porque de una entrevista o de una noticia se separa una frase, y no siempre la frase realmente refleja lo que está diciendo la entrevista o la noticia. Y después tener en cuenta, justamente con respecto a esto, que ninguna publicación ni ninguna persona es neutral. Nosotros tampoco lo somos, ni somos tampoco objetivos, sino que tenemos nuestra subjetividad. Todo lo que decimos es en base a lo que pensamos y debemos tener la honestidad intelectual de exponer cuál es esa subjetividad. Por eso yo como docente estoy en contra de eso, de que el docente no puede decir su filiación religiosa o política, porque el mensaje lo mandamos igual. Entonces queda como algo deshonesto, subliminar. Sería mucho más honesto que nuestros estudiantes sepan nuestra manera de pensar, cuál es el problema. Somos casi humanos los docentes, casi, y que sepa que lo que decimos lo decimos por nuestra afiliación religiosa y política, ideológica, partidaria en algunos casos, en otros casos por ahí no tan partidaria, pero que existe. Tal cual, tal cual. Exactamente. Con respecto a lo de los titulares engañosos, que ahí lo pones, ¿no? Esto en red se conoce como clickbait. Para los más jóvenes por ahí les suena más. Ah, mira, Que es cuando el título, por ejemplo, se empezó a usar con YouTube, tengo entendido. Que es cuando el título no refleja el contenido del video. claro, claro. Claro, en YouTube se usa mucho para llamar la atención, ¿no? Eh, Claro, bueno, claro, justamente por eso, clic, para que cliques. claro, 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 claro. Sí, inclusive nosotros ponemos fake news mortales, algunas realmente lo son, algunas pueden comprometer nuestra salud, pero obviamente no toda falsa noticia necesariamente nos puede matar, ¿no? Eh, Bien, a ver, ¿qué me podrías decir con respecto a estos titulares que están acá elegidos, que medio que se explican solos, ¿no? Pero, Sí, eso te iba a decir, no sé qué tanto hay para decir. Con respecto a lo de los muertos
de coronavirus, que es el primero, que es de Clarín, si no me equivoco, Sí, por la gráfica. No, sí, no está el título, pero por la gráfica debe ser Clarín. Bueno, eso lo comentamos un poco en el vivo, ¿no? Que lo pueden ir a ver a Si se habla de Instagram. Y claro. nada, ahí no hay mucho para decir. O sea, son todos titulares tendenciosos. Por ejemplo, eh, de estos hay que menos deja expuesto una tendencia, me parece que es el de la comparación de Feynman del peso argentino con el chelín somalí, que generó debate. Claro. Y en realidad no es algo que genere debate, o sea, no hay nada para debatir. La comparación que se hizo está mal y punto, es un error. Ah, matemáticamente mal. O sea, Exacto. Una cosa que yo le escuchaba, por ejemplo, al comediante Federico Simonetti, en una entrevista que le hacían, que le preguntaban cómo está bueno informarse, y él contestaba algo que era que no se queden con los títulos, que igual lo vamos a ver, y fíjense que siempre haya datos en el texto, claro, que haya números estadísticos, claro, claro, claro. ¿Y de que dónde haya, sale? claro, que haya más allá de interpretaciones o etcétera, el dato es un dato. Claro, Y este es el caso del chelín somalí y el peso argentino. claro. Que explicarlo brevemente por si alguien no lo escuchó. Claro, eso fue un tuit de Feynman, de Eduardo Feynman, en donde decía que eh, el peso argentino se había devaluado tanto que perdió contra el chelín somalí. Y ponía que un chelín somalí estaba a 0.13 pesos argentinos. Que por ahí te cuesta un toque entenderlo. A mí, no voy a mentir, a mí me costó. A mí me agarró así medio de sorpresa, no terminé de entender al principio. Pero claro, después vas y pones chelín somalí contra dólar estadounidense y ves que eh, un chelín somalí igual a 0.016 dólares estadounidenses. Y ahí es donde Claro, decís, está no re puede mal el ser, dólar está mal. Claro, Trump respecto al hizo chelín. cualquiera. Claro, ¿se pueden comprar chelines somalíes entonces? El chelín somalí ahorro. Claro, claro. Bueno, y después todo el tema de la romantización de la pobreza, que es absolutamente político, y la meritocracia, ¿no? Entonces Axel tiene 6 años y es alumno de una escuela, de la escuela 196 de Picada Caguazú, en la localidad de Leandro en Alem, Misiones. Camina 3 kilómetros y cruza 2 arroyos todos los días para asistir a clases. Es una vulneración total de los derechos de ese niño. O sea, Tal que cual. debería poder asistir a la escuela sin cruzar 2 arroyos, caminar con 6 años esa cantidad de kilómetros. Este pequeño héroe sin capa nos enseña que cuando hay ganas de estudiar y salir adelante, todas las distancias se acortan. Sí, ganas tendrá Axel de estudiar, evidentemente, pero lo que tendría que tener es el derecho para poder hacerlo sin que se vulnere su integridad física. O sea, Tal cual. Exactamente. Y ahí encima lo peligroso y lo peor de todo es que es una publicación del Ministerio de Educación por del año eso puse la 2018. fecha, por Claro. eso puse la fecha, porque no es de este gobierno esta No, no, no. publicación, porque justamente es una publicación absolutamente política. Yo cuando la vi dije, pero ¿cómo? No puede ser. Y entonces fui a buscar el artículo, ir siempre a verificar las fuentes y a buscar la fecha en que se... Y ahí, bueno, dije, desgraciadamente sí podía ser. Y acá de 2 medios españoles, que lo hemos visto también en medios argentinos, que ponen como moda cuestiones que son vulneraciones de derechos también.
los isleños tienen poco dinero y mala calidad de vida, porque encima lo pone, pero están satisfechos. Ah, qué bueno, si se conforman, no hace falta que tengan derechos, si se conforman sin tener derechos. O sea, Tal eh, cual. Con respecto a lo anterior, quiero decir una cosa, sí, que tanto se alaba la meritocracia, ¿no? Me parece que si de verdad creemos en la meritocracia y etcétera, lo que debemos garantizar es que las condiciones sean iguales para todos, que todos tengan acceso a todo. Una verdadera exactamente. meritocracia es cuando todos tenemos las mismas oportunidades realmente. Claro, claro, absolutamente. Si no, ¿de qué mérito se trata? Si hubo un gobierno todo de millonarios de segunda generación que ni siquiera habían hecho la fortuna, que además de todo en muchos casos era discutible cómo le hicieron, y hablaban de meritocracia, digo, pero ¿cuál es el mérito de heredar? ¿No? Claro, exactamente. No, o sea, insisto, si de verdad defienden la meritocracia y les interesa defenderla, les recomiendo investigar sobre el sistema meritocrático chino, que antes que me digan comunista, que lo soy, em, viene de la época imperial, así que no, eso. Antes de que te vuelvan a decir, Claro, sería. Entonces, tomar como norma, siempre hay fuentes oficiales, pero también ver las fechas por esta cuestión que estamos diciendo, ¿no? tal cual. También hay que mirar un poquito. Universidades, instituciones, revistas científicas, las dos más comunes, las que más hemos encontrado, son Nature y The Lancet, como que dan las garantías de investigaciones actuales. Desconfiar de cadenas de WhatsApp o de toda publicación que no posea fuentes verificables. Hablábamos en el vivo de la cadena de WhatsApp que hablaba de alimentos de pH 22, que no existe porque llega a 14, pero que si existiera es como recomendarte un terremoto 15 en la escala de Richter, o sea, si existiera, no gracias paso, porque lo que es absolutamente alcalino es tan dañino como lo ácido. Bueno, entonces, justamente esto que dice abajo, si el error es muy grande, desconfía de toda la publicación, porque ya después de ese error, la verdad, no puedo seguir leyendo eso seriamente. Me dice que el repollito de Bruselas tiene pH 22, bueno, ya está, listo. No, realmente ahí no puedo tomar nada, porque no sé o verificar palabra por palabra. Más bien me busco otro artículo más confiable. Desconfiar de noticias de gran impacto, de las que te piden que creas sin verificar nada o acusan de tener a todas las fuentes oficiales en contra, las que se llaman vulgarmente conspiranoicas, ¿no? El hombre no llegó a la luna, por ejemplo, es un invento de los norteamericanos. Y vos me contabas algo con respecto a eso, me dabas un dato que yo no tenía. Sí, que eso es una conspiración puramente dentro de Estados Unidos, no, no es algo, a pesar de la creencia de muchos, no es algo que difundió la Unión Soviética. Claro, que es la que pierde con la llegada a la Luna, pierde la carrera espacial, que iba ganando ampliamente. O sea, quien seguro tendría interés en decir que esa noticia es falsa es la Unión Soviética, y sin embargo dice que es cierto. Entonces, es medio insólito. Claro, Entonces, claro, sí, sí, porque la Unión Soviética se basa en que afirman que ellos tenían la tecnología para hacerlo. claro, Más, recordemos, la Unión Soviética manda el primer hombre y la primera mujer, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, claro, claro, claro. los pone en Claro, órbita. bueno, de lo que es divulgación, podemos recomendar acá a El robot de Platón, que lo explica en uno de los videos, justamente, y se pone a desmitificar
las cuestiones por lo que dicen que el video de la llegada a la luna es falso y que se hizo no sé dónde. Bueno, eso está ahí explicado. Verificar todas las fuentes. Y ahora vamos a hablar de esta plataforma, la plataforma Confiar, ¿sí? Que está recomendada desde el Ministerio de Salud y también está recomendada desde la página oficial del gobierno argentino, ¿sí? Es de la agencia TELAM, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento. ¿Qué es la agencia TELAM, Juan? Es una agencia de telecomunicaciones, ¿no? Que fue creada en el año 1945 por Perón como dependencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después, más adelante, con el tiempo, pasa a la Secretaría de Comunicación, después Trabajo se vuelve Ministerio, etc. Y en 2020, con la pandemia, se lanza eso, la plataforma Confiar, que es confiar.telam.com.ar. Link en la descripción, como siempre. Exacto, vamos a dejar la publicación, ¿sí? Con este PowerPoint que estamos viendo y con el link, con los links correspondientes. Entonces tiene una parte que es verdadero o falso, donde plantea las preguntas más comunes. La vitamina C evita la infección por el nuevo coronavirus, la carga viral de la infección por el nuevo coronavirus se relaciona con la severidad del COVID-19, y apretoninfo. Bueno, y acá va desmitificando. No existen evidencias concretas que respalden a la vitamina C como tratamiento contra el COVID-19. Luego hay otra sección que es de fake news, que también explica, ¿sí? Cuestiones concretas. Sí, bueno, esta es otra fake news, ¿no? De todas las empresas que supuestamente se fueron del país, pero no se fueron, ¿sí? O que se fueron del país, pero se fueron de América Latina, o que fueron vendidas, ¿no? Eso también tiene eh, que ver con las fake news. Y esto del efecto de masa, o de la inmunidad de masa, que bueno, que ampliamente se ha dicho que es falso, ¿sí? Y fíjense cómo cita, ¿sí? A su vez otras fuentes, ¿sí? ¿Ven? CONICET. Entonces yo puedo ir a CONICET a ver si de verdad el CONICET dice esto, ¿sí? Acá tengo un link también que me lleva, ¿sí? A otra publicación, está explicado. Y después está esto que es la caja de herramientas, ¿sí? Claves para evitar la infodemia, desde tomate un minuto para pensar, te causó una reacción emocional grande, confirma alguna convicción que ya tenías, ¿no? Como que todos estamos muy ofendidos con la naturaleza porque no podemos creer una pandemia de este tamaño que nos está teniendo en nuestras casas tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es la convicción? Es un virus creado de laboratorio, ¿no? Ya se sabe ampliamente que no. Vamos a dejar el link también de ese estudio, pero es fácil de creer porque confirma nuestra convicción de que la naturaleza es buena, ¿sí? Y que nada natural puede ser malo. Entonces, si hay algo malo, seguro que es artificial. Y esa dicotomía es la que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Me has oído decir muchas veces, nada más natural que la enfermedad y la muerte. O sea, querer naturaleza, esto es totalmente natural. Y ya haremos una publicación con la investigación que hiciste vos de las pandemias en la historia,
¿sí? Que son incluso mucho peores que esta. Y bueno, la noticia te está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Bueno, ahí está explicado. Pero además está cómo denunciar un tuit, un mensaje directo, un perfil de Facebook, fake news de Facebook, perfil de Instagram. Entonces simplemente, ¿sí? Acá explican cada caso cómo hay que hacer para denunciarlo, ¿sí? Y acá cómo corroborar si lo que leí es cierto. Entonces acá te explica cómo tenés que, por ejemplo, si es un video, tenés que subir el URL de la imagen, ¿sí? Y te investiga si hay alguna denuncia de fake news, si la noticia puede ser falsa o no. O sea, permite, bueno, quién lo dice, ¿sí? Tal cual. Permite relacionar todo esto. Vamos a volver a compartir pantalla. Bueno, nuestras redes, ¿sí? Ahí está. Estas son las fuentes que utilizamos para hacer el vivo de fake news, nada más, que igualmente son las redes más habituales que usamos, ¿sí? Algunos mitos, y acá me vas a permitir, Juan, que haga propaganda del podcast que todavía no salió a YouTube, que Bueno, saldrá más o menos con este video, sí, y ahí adjuntaremos en la descripción el link de ese podcast de Hablemos de claro. Política. Sí, No, sí, que está planeado para el 30 de septiembre o 1 de octubre, así que probablemente cuando estén viendo este video ya el podcast esté. perfecto, perfecto, que explican maravillosamente. Lucas, si no me equivoco, ¿no? Nigoevic explica lo que tarda una vacuna, por un lado, que tarda entre 5 y 10 años, lo explican 2 palabras, queda clarísimo, y por otro lado, la suerte que tuvimos, entre comillas, pero de que la pandemia fue de un virus, de una familia de virus que se venía estudiando. Y eso acortó distancias, por eso algunas cosas salen muy rápido, ¿no? Y por eso también genera los mitos contrarios de o va muy lento o va demasiado rápido o se saltearon etapas, o sea, todos los mitos juntos, ¿sí? Ahí está el... Uy, cambié sin querer, perdón. Ahí está eh, todos los links. Bueno, la inmunidad de masa, que hay que fijarse en la plataforma Confiar, y la fuente es del CONICET, que explica por qué no hay inmunidad de masa, pero hay un solo ejemplo, es segunda oleada del virus en Europa. Luego la creencia de que somos pocos los de la población de riesgo. Ahora se sumó la obesidad a los factores de riesgo, con lo cual probablemente el 46% del que venimos hablando haya quedado atrás y sea mayor, pero según la fuente KM es el 46%, que obviamente no es un grupo chiquitito de riesgo y bueno, que se quede encerrado, que se muera, sí, unos deseos preciosos. Que además Mirá, de todo, sí, decís Juan. si querés, te tiro, ¿no? Según el Ministerio de Salud de la Argentina, más del 50% de la población tiene exceso de peso. Claro, claro, con lo cual no puede ser 46%, entonces el grupo de riesgo es más. No. Y fíjate, por ejemplo, hay países como México donde esto puede llegar hasta el 75%. Claro, claro. Bueno, y acá, Juan, te la dejo a vos. Las medidas de la cuarentena no sirven para nada, no sirvieron.
en otras partes del mundo no se hacen cuarentena, y todos esos mitos. Bueno, primero que nada decir que sí sirvieron. Aunque ahora estemos en un altiplano, como dijo el gobernador Kicillof, sí sirvieron porque nos dieron tiempo a prepararnos. Nos dieron tiempo a que ya casi están las vacunas están ahí nomás. En 10 días Rusia empieza a vacunar. ¿A vacunar a la población general ya saliendo del ensayo o...? Saliendo del ensayo, pero no a la población en general, Ah, sino a sectores focalizados. ajá. Es como si fuera un ensayo más grande. ¿El de 40.000 personas o más No, grande? más de 40.000 Ah, el de personas. 40.000 ya está. Sí, De porque eso se 40.000, va a publicar en The Lancet o en Nature en estos días. sí, sí. Sí, en 10, 15 días ya se empieza eso, porque ya ven que ya casi está. Si no me equivoco, es ahora, en esta semana se da la segunda dosis y la última dosis para los 40.000 voluntarios, y después se empieza ahí a ampliar más allá de los voluntarios, si va todo bien. Perfecto. Perfecto. Hay 32 vacunas en ensayo clínico, es decir, que ya están haciendo algún tipo de prueba ya en humanos. ¿Sí? Exactamente. Y la Argentina tiene varios convenios en cuanto a esto, tiene con Oxford, hay convenio con Rusia, con China, así que además de que estaríamos produciendo la propia vacuna, pero esa está mucho más atrás en cuanto a los ensayos. ¿Sí? Eh, bueno, por último hablamos, Juan, de lo que es la divulgación, ¿no? Sí, perdón, no Sí. contesté la segunda pregunta. Ah, perdón, perdón. Eh, no, colgué yo igual. En otros países del mundo, en los que les fue bien hay cuarentena. Claro. Vos tenés una publicación en nuestra cuenta de Instagram que si bien la hiciste en junio, como datos comparativos sigue vigente. Exacto, exactamente, sí, porque hay datos que ese alcance sanitario, por ejemplo, no cambia. Claro, claro. Cambia la cifra de muertos, la cifra de contagiados, pero igual más o menos se mantiene en eso. Por ejemplo, países como China, Laos, no, Laos no lo usé, pero Vietnam usé. Claro. Es casi igual. En ese momento Vietnam tenía 0 muertos, ahora tiene 35. Eso es una cosa importante. Vietnam hizo cuarentena estricta. 1.000 casos y 35 muertos. Uruguay hizo media cuarentena, más o menos. Muy así nomás. Es más, día domingo 27 hubo elecciones en el Uruguay. Cierto. Claro. Tiene 50 muertos. Laos, por ejemplo, otro país, cuarentena estricta. Y hay que aclarar una cosa, Laos y Vietnam limitan con China. Están al lado, Uruguay está en la otra punta del mundo. Claro, claro. Laos tiene 7 millones de habitantes, Uruguay 3 millones y medio, Vietnam 95 millones. Laos 0 muertos, Vietnam 35, Uruguay 50. Ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que funciona. ¿Cuál es el ejemplo real? Porque el ejemplo real no es Uruguay, es Laos, es Vietnam, es incluso China. China es donde empezó el virus y tiene 80.000 contagiados, 4.000 muertos desde junio. Claro, claro. En junio se estabilizó ahí, no hay más de 50 casos por día. Hace meses y meses que no hay un muerto. Bueno, finalmente hablábamos de canales de divulgación como los nuestros, nuestras redes son de divulgación, y para esto es importante, los profesores somos también fuentes de divulgación, pero para esto es importante
con qué fuente está tratando cada canal, o sea, tener en cuenta eso, cómo trabaja cada red social, ¿no? Nosotros podríamos nombrar algunas que sabemos que trabajan bien en general, ¿sí? Nombramos el robot de Platón, para cuestiones geopolíticas, ahí les va, ¿sí? Que habla mucho del coronavirus, de la vacuna rusa, Es más, hay, Damián Cook, y exacto. Historias Innecesarias, recomiendo ahí el tema de antivacunas, puntualmente, está muy bien armado, y Juan. No, que la periodista de Ahí Les Va es una de las 40.000 voluntarias Ah, de la cierto, vacuna del Sputnik. lo explica también en un video. Sí, que me- Curiosamente, que es un equipo también, de personas que hacen videos de divulgación, que en general están muy buenos. ¿Cuál más te acordás, Juan? ¿Algún otro canal, que podríamos? sinceramente no me acuerdo ahora mismo. Bueno, Datum Blog, Quantum Bueno, Fracture, hay muchos específicamente de ciencia. Gata de Schrödinger es bastante bueno también. Mira, hay muchos, vamos a dejar también, en este PowerPoint, lo vamos a agregar, algunas recomendaciones, pero siempre teniendo en cuenta, lo que se habló al principio, no son fuentes oficiales. Entonces, hay que cuidar que estén basados en fuentes oficiales. Y después, siempre el dilema que tenemos en el aula, los profes, se traslada a todo lo que es divulgación, es o lo hacemos que se entienda o lo hacemos absolutamente preciso. La divulgación siempre baja la precisión, pero también permite que las personas que no van a ir a leer la revista Nature puedan acceder a la información, lo cual también es muy importante. Y tiene que ver, con el popularizar el saber, con que todos tengamos acceso al saber. Yo digo, léanse la revista Nature en inglés, sí, como fuente genial, pero no todos van a tener acceso. Bueno, para cerrar, Juan, No, no, exactamente eso. Es muy importante informarse y es muy importante, como venimos repitiendo el video, las fuentes. exactamente, exactamente. Bueno, dejamos nuestras redes sociales en común, después en descripción, irán otras, pero bueno, en las redes somos Así se habla de ESI, ¿sí? Y tenemos Instagram, Facebook, YouTube, mail, Twitter, y tenemos el blog. Bueno, nos Perfecto. despedimos. Gracias, Juan, Chao. por acompañarme. Gracias a ustedes por darme el espacio.